Dios me lo bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están por allá del otro lado esperando esta transmisión. Vamos a seguir en esta noche estudiando la palabra del Señor. Vamos a seguir bendiciendo a las familias. Vamos a seguir trayendo la sabiduría y el conocimiento de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos vivir en este tiempo, como dice su palabra, quieta y reposadamente. Así de que seguiremos en este día con un tema diferente, pues la palabra de Dios nos llama a nosotros a escudriñarla, a buscar en ella lo que no teníamos el año pasado, lo que no teníamos ayer. Pues cada día nosotros vamos, lo que escudriñamos la palabra, encontrando esa sabiduría, ese pensamiento, esa dirección de Dios para nuestras vidas. En esta noche, hermanos, vamos a traer un tema que yo le he puesto por nombre: ¿qué significa Dios no es Dios de muertos? ¿Qué significa Dios no es Dios de muertos? Vamos a ver la palabra. Como dice el apóstol Pedro, que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto solo lo podemos lograr a través del estudio de la palabra. Un estudio definido, un estudio con atención, con amor a la dirección de Dios a través de esto que Él nos ha dejado. Gloria al Señor. Así de que, Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor y por tu cuidado, Padre, en nuestras vidas. Te damos gracias por cada persona, Señor. Y te rogamos, Señor, en esta noche, Padre, por aquellos que sufren, aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles, que tú seas ahí con ellos, consolándolos, dándoles, Señor, ese aliento, dándoles, Señor, esa fuerza, ese ánimo que cada uno de tus hijos necesitamos, Padre. Gracias, Señor, porque me has ayudado y me has mantenido, Señor, esforzándome, Padre, en el conocimiento, en la búsqueda de ti, Señor. Por eso te alabo y te bendigo en esta noche, y quiero que bendigas a las demás personas, Padre, con todo esto que tú me das a mí, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, en esta noche quiero hablar acerca de la muerte. La muerte que Dios menciona aquí, el Señor Jesucristo, cuando nos trae a la palabra de Él, y muchas veces pues no estamos entendiendo ciertamente lo que Él nos está hablando. Pero el Señor Jesucristo dio una respuesta en una ocasión y dijo lo siguiente: Marcos 12, 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Le dijo Jesucristo a estas personas. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivo. Así que vosotros mucho erráis. Pero hemos leído tantas veces eso. ¿Y qué significa? Que Dios no es Dios de muertos. ¿Será que los que han muerto ya Dios no es Dios de ellos? ¿O de qué estará hablando el Señor? Pues está hablando de que Él no es Dios de los muertos. O sea que los muertos no están con Dios, no van con Dios, no está Dios en los muertos, ni tampoco es Dios de ellos. Pero ¿de qué está hablando el Señor? De los que han ido a los sepulcros. No está hablando de los que han ido a los sepulcros, a los cementerios. Está hablando de los muertos que aún vivos aquí en la tierra están muertos. Gloria al Señor. Porque mira, cuando Dios tomó a Adán, lo formó, dice que lo trajo al huerto del Edén. Escucha esto. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Dios el Señor al hombre, a Adán, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió, mis queridos hermanos? Todos sabemos qué sucedió. Dios le dice a él: puedes comer de todo árbol que está en el huerto. El
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Pero sucedió de que después el Señor le trajo a Eva, a Adán, y entonces Eva comió del fruto ese, y también le dio de comer a Adán. Cuando ellos comieron, entonces ellos cayeron en el engaño del enemigo, y ellos cayeron en la palabra que Dios había dictado. Si haces esto, esto te acontecerá. Y sucedió que cuando Adán comió del fruto prohibido que Dios le había dicho, instantáneamente murió. ¿Qué significa instantáneamente murió? Se cumplió la palabra que Dios le había dado. Es que Adán no siguió viviendo, Adán como hombre siguió viviendo, pero ya estaba muerto. Gloria al Señor. ¿Qué significa o por qué esta muerte? Por la desobediencia a Dios. Eso es lo que Dios le llama muerte. Cuando la persona toma el pecado entra a la persona, el pecado contamina a la persona y Dios no tiene comunión con el pecado, entonces la persona queda muerta en sus delitos y pecados. Esta es la condición: apartado, separado de Dios completamente y sin comunión con Dios. Esa persona está muerta, pero Dios dice que Él no es Dios de muertos. Y tenemos que poner mucha atención en esta palabra en esta noche, porque está hablando Dios diciendo en este estudio que la persona que tenga ese pecado que Adán heredó, esa persona Dios no es Dios de él, que no puede tener comunión con Dios, ni tampoco Dios va a comulgar con la persona que tiene pecado porque está muerto y Dios no es Dios de muerto. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 5 y versículo número 12, dice lo siguiente. El apóstol Pablo explicando con un poco más de claridad este asunto. Dice: Adán pecó, Adán comió del fruto y el pecado entró a él, se contaminó y entonces murió espiritualmente, es decir, se separó de Dios, descomulgó con Dios por completo y no había ya intimidad entre Dios y el hombre, ni entre el hombre y Dios. Eso se llama muerte espiritual. A esto es que Dios dice que Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Vamos a descubrir esta noche, entonces, quiénes son aquellos que tienen comunión o quiénes son aquellos de los cuales Dios, nuestro Dios, es su Dios. Entonces dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 5 y versículo 12, por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que al principio, cuando se comienzan a levantar todas las naciones, todas las razas, entonces Dios nos enseña a nosotros, a través de la sabiduría que le da a Pablo, que como Adán había pecado, el pecado había producido la muerte en las personas, en todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, estas personas todos vinieron a parar al lugar de la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte. Ya sabemos de qué estamos hablando, que no estamos hablando de la muerte del cementerio, del sepulcro, sino que estamos hablando de los muertos estos que Dios dice que con ellos Él no tiene comunión, que Él no es Dios de estos muertos. O sea que la persona que tiene ese pecado está en muerte, y si está en muerte, Dios no es Dios de esta persona. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dijo: yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a ver en esta noche quiénes son aquellos a los cuales Dios dice que es su Dios, y aquellos a los cuales que Dios dice que Él no es Dios de ellos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte está en el mundo por medio del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque fueron constituidos por Dios pecadores. Porque esa es una herencia que todo hombre y mujer aquí en la tierra ha heredado del primer padre, que es Adán.
O sea que cuando las personas nacen aquí en la tierra, todos vienen contaminados con el pecado, separados de Dios. Y Dios no es el Dios de las personas hasta un tiempo en que Dios haga algo para restaurarlos de nuevo, a los que Dios vaya a restaurar. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo número 3, el apóstol Pablo está enseñando la posición que se gana o se ganó Adán, y la posición que Adán le hereda a todo hombre aquí en la tierra, con la cual hemos nacido aquí en la tierra, de la cual nosotros tenemos que ser sacados los que somos de Dios para poder restablecer una comunicación, una relación con Dios, y entonces lleguemos a ser de Dios. Como dice él, que él es Dios de los vivos, pero él no es Dios de muertos. Entonces explica Pablo, Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos, escucha esta palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que nace aquí en la tierra nace destituido, separado por Dios de él. Por eso es que él dice que él no es Dios de muertos. Dios los destituye de él, Dios los separa de él y no sigue siendo Dios de ellos, porque ahora se han contaminado al estar la muerte en la persona, en el hombre. Dios, que es la vida, no puede estar en comunión con la muerte que está en esa persona. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la cosa habla diferente. Ahora ya está hablando en la venida de Cristo, el apóstol Pablo, que Cristo vino a restituir, que Cristo vino a justificar mediante la gracia de Dios. Esta es una experiencia que Pablo está contando de cómo el hombre ha venido separado de Dios, sufriendo por estar lejos de Dios, pero que Dios no se olvidó del hombre y que mandó a Jesucristo para restaurar por medio de la gracia. Pero esto es a aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo y que reciben la gracia de Dios en sus corazones, pasan a ser de Dios estas personas por medio de Jesús. Te lo explico bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia del Señor, está separado todo hombre que tiene pecado. Dios no es Dios de ese hombre, sino que Dios es únicamente Dios de vivos, no de muertos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nos restituye a nosotros, nos justifica a nosotros cuando viene este mensaje, este llamado de parte de Dios a nuestra vida. Nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, nosotros que estamos separados de Dios, llega un momento en que este llamado del evangelio de la gracia del Señor viene a nosotros. Y la palabra nos enseña a nosotros por medio de esto, por medio de esta restauración, que nosotros hemos venido a ser parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que ahora nosotros con confianza podemos decir, Dios es mi Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy de Dios, Dios es conmigo, porque Dios dice que no es con todo mundo, sino con aquellos que verdaderamente están vivos, con aquellos que verdaderamente tienen vida. Gloria al Señor, pero que los que están en pecado, están en muerto, Dios no es Dios de ellos. Mas sin embargo, el evangelio habla que está haciendo un llamado para restaurar a estas personas, para que atiendan esta voz del Señor, porque la salvación es de Dios, pero viene por medio de un llamado que Dios hace. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre está separado de Dios. El único que los puede restaurar es nuestro Señor Jesucristo, pero el llamado está puesto ahí. El libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6, dice el Señor Jesucristo. Juan 14, 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. O sea que fuera de Él no hay restauración, no hay nada, no hay verdad. El resto es engaño. Gloria al Señor. Y dice que Él es la vida. Ahora, para poder estar vivo, tengo que recibir la vida. La vida es nuestro Señor Jesucristo. Es al que el Padre envía, al que Dios envía, para que nosotros seamos restaurados para Él. Para entonces Él ser Dios de nosotros. La confianza está en mi corazón, que Dios es mi Dios. Él dice, yo soy Dios de vivos. Si yo he recibido a Cristo y Cristo es la vida, entonces yo salgo de la muerte, de la condición de muerte, porque yo estaba preparado para esta salvación de vida que Cristo iba a traer a mí, en mi corazón. Gloria a Dios. Entonces dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora dice después, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que hay una sola manera, una sola forma de poder ser de Dios, para que Dios nos incluya a nosotros y diga, tú eres mío porque tú estás vivo. Yo no soy Dios de muerto. Gloria al Señor. Y no está hablando de los muertos de los cementerios, está hablando de los muertos espirituales. Aquellas personas que cargan con el pecado. La paga del pecado es la muerte. La Biblia lo dice. Mas la dádiva de Jesús es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene al mundo y le enseña a las personas, miren, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente yo soy la vida. Yo soy el único que puede enlazar al hombre para que sea de Dios. Porque Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra del Evangelio a nosotros, que solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón es de Dios. Eso es lo que quiere decir esto. Eso fue lo que Él le dijo a Moisés, cuando le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que yo soy Dios de vivos. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos sin Cristo, la persona está muerta en delitos y pecados. Esa persona no puede ser de Dios. Y Dios no es Dios de él. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno pecó, entonces la muerte pasó a la persona. Eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos, para que nosotros no ignoremos sus pensamientos, su dirección, su palabra, su consejo, para que nosotros cada día aprendamos más cosas del Señor y sepamos lo que Dios quiere decir cuando dice aquí, no ignoréis mi palabra, mis pensamientos. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Así de que Cristo es la solución de toda persona aquí en la tierra. Él es la vida. Si yo tengo a Cristo en mi vida, si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo vivo por Cristo, entonces yo soy de Dios. Pero si yo estoy sin Cristo, yo estoy en mi pecado. Jesucristo es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado. Al quitar el pecado, quita la muerte. Entonces ya la persona no es muerto, sino que es vivo ante Dios por medio del Evangelio y por medio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que Él pone en nuestros corazones. El libro de Juan dice en el capítulo número 8 y versículo número 47, Jesucristo dando una respuesta, una explicación. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque alguna persona dirá, pero si eso es de Dios nada más, ¿cómo hacemos nosotros para poder llegar a ser de Él? Gloria al Señor. Para que Él sea el Dios de nosotros, escuchar la palabra y creerla, como dice el Evangelio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ese Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice en la Biblia, gloria al Señor, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si tú reprochas, como siempre digo en esta predicación, si tú reprochas la palabra de Dios, tú estás diciendo, yo no soy de Dios y Dios no es conmigo. Gloria al Señor. Pero si tú eres de Dios
el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Le dice Cristo a un grupo de hombres, por esto vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Entonces está declarando aquí Jesucristo, hay personas aquí en la tierra que son de Dios, según la palabra, y hay otras personas que no son de Dios. Y por eso no la oyen, por eso reprochan todo lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no pueden permanecer, por eso no pueden amar, por eso no pueden perdonar, por eso no pueden seguir los caminos del Señor, porque están reprochando el mensaje y el consejo de Dios. Dios no es Dios de ellos. Si ellos reprochan a Jesucristo, no reciben la vida en ellos. Ahora, Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. Entonces Dios no es Dios de nosotros. Gloria al Señor. Ahora dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque si fuerais de Dios, escucharías la palabra, atenderías la palabra, porque eso es lo normal en lo espiritual, de que una persona que tiene acceso a Dios y Dios tiene acceso a una persona, va a haber una buena comunicación, va a haber una buena restauración entre ellos. Este trabajo lo hace Dios en nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que creer, confiar en Él. La verdad que aquí en la tierra van a haber muchas personas que no van a aceptar este propósito y plan de Dios para ellos. Gloria al Señor. Hay personas que no piensan nunca salir del pecado. Hay personas que están viviendo en sus pecados. Hay personas que están viviendo de la misma manera que han vivido toda la vida y no pretenden en ningún momento tener un cambio a través de la palabra del Señor. Y el Señor sigue llamando y sigue llamando, porque en esta tierra, dice el Señor, está el pueblo que no es de Él y está el pueblo que es de Él. El que oye la voz de Dios, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto le dice Él a ellos, vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Porque si fueseis de Dios, escucharías, atenderías y recibirías en tu corazón este consejo. Gloria al Señor. Ahora, va a haber un día de resurrección. Va a haber un día en que esto se va a declarar. Cuando Cristo venga, cuando las personas que han muerto naturalmente en su carne, que no es de la muerte que Dios está hablando aquí. Dios no está hablando de esa muerte. Dios está hablando de la muerte, de la muerte verdadera, que fue la que Él le dijo a Adán, que no comiera de eso estando vivo. Adán, no comas de eso, porque si comes de eso, ciertamente morirás. Adán comió, murió, pero siguió vivo. Quiere decir que no está hablando de la muerte del hombre, de la muerte natural. Porque a esa muerte natural Dios no le llama muerte, según su palabra. Y nosotros vemos, nosotros no morimos ya, porque nosotros tenemos vida eterna. La vida que hay en nosotros por medio del Señor Jesucristo, como dijo Él, el que en mí cree tiene vida eterna y no morirá jamás. Eso somos nosotros, por eso es que somos de Dios, porque tenemos la eternidad que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora mira, va a haber un día en que todos los muertos van a resucitar. Pero mira cómo Dios trata este tema en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1 y 2. Dice y escribe Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice Daniel a Dios. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche esta palabra, hermano. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso te digo siempre, busca una Biblia. ¿Por qué no tomas una Biblia y compruebas la palabra de Dios? Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nos estamos acercando a Dios. Vemos su propósito y su plan para nosotros. Daniel escribe y dice, no, muertos no.
esos descansan, estos duermen. Eso no le llama a Dios la muerte. Unos serán despertados, pero unos serán despertados para, dice, para vida eterna, y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. O sea que van a haber dos tipos de resurrección. O sea, van a resucitar todos, pero van a haber dos tipos de resucitados. Los que Dios resucitó, que tenían vida eterna, que eran de Dios, que creyeron en Cristo, que recibieron la vida, y los otros que menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo, los otros que nunca atendieron los asuntos de Dios, menospreciaron el llamado de Dios, estos serán despertados de la muerte, del sueño profundo en que estaban. Gloria a Dios. Dios los va a despertar para vergüenza y confusión perpetua. O sea que son los dos tipos de personas con los cuales habló Jesucristo y le dijo: si fuerais de Dios, la voz de Dios escucharías, pero porque no sois de Dios, por eso no podéis escuchar la voz de Dios. Así de que, hermanos, dice el libro de Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resucitan, le dice Jesucristo a esta gente: ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis ignorando esta palabra y estos pensamientos de Dios. Dios nunca será Dios de los muertos, y los muertos son aquellos, según lo que acabamos de estudiar, aquellos que entró el pecado a ellos, como dice que el pecado entró a Adán y produjo la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres en la tierra, por cuanto todos pecaron. El único que Dios me lo bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor y que esta palabra sea prosperada en los corazones. Amén y amén. Aleluya.